Si no quieres pasar hambre, empieza a trabajar, me gritó mi hijo Luciano mientras golpeaba la mesa con el puño. Sus ojos ardían de desprecio cuando me miró de arriba abajo, como si fuera un estorbo en su propia casa. Te conseguí un trabajo de conserje en mi empresa. Mañana empiezas a las 5 de la mañana. Yo solo sonreí y asentí con la cabeza. Gracias, hijo, susurré con voz temblorosa. Pero él no sabía con quién estaba lidiando. Apenas 3 días antes, había celebrado mi jubilación después de 45 años de trabajo arduo. Rosario, mi esposa, había preparado mi pastel favorito de 3 leches y había invitado a toda la familia. La mesa estaba perfectamente decorada con manteles blancos y flores frescas del jardín. Yo llevaba mi mejor traje azul marino, el mismo que usé en mi última junta directiva. Me sentía orgulloso, realizado, listo para disfrutar esta nueva etapa de mi vida junto a los seres que más amaba. Por fin podremos viajar a esas playas de Cancún que tanto soñamos, le dije a Rosario mientras cortaba el pastel. Y podremos pasar más tiempo con los nietos, llevarlos al parque, contarles historias. Mis ojos brillaban de emoción al imaginar todas las aventuras que nos esperaban. Durante décadas había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, perdiendo cumpleaños, graduaciones, primeros pasos. Ahora era mi momento de recuperar el tiempo perdido. Pero cuando llegó Luciano con su esposa Dulce, el ambiente cambió completamente. En lugar de abrazos y felicitaciones, recibí miradas frías y suspiros de fastidio. ¿Y ahora qué vas a hacer todo el día?, preguntó Luciano con una sonrisa sarcástica. Espero que no te vayas a convertir en una carga para nosotros. Dulce se rió con malicia mientras tomaba un trozo de pastel sin siquiera felicitarme. Pues, pensaba disfrutar mi jubilación, respondí con voz insegura, sintiendo como el nudo en mi garganta crecía con cada palabra. Tal vez hacer algunos viajes, leer esos libros que tengo pendientes, ayudar en la casa. Pero mis palabras parecían molestarles aún más. Luciano rodó los ojos y murmuró algo entre dientes que no pude escuchar claramente. Rosario intentó cambiar el tema de conversación, preguntándole a Dulce sobre su trabajo en la tienda de ropa, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Los nietos, que normalmente corrían a mis brazos, permanecían callados y distantes, como si hubieran captado la hostilidad de sus padres. La jubilación es solo para los que han ahorrado lo suficiente, comentó Luciano mientras se servía más pastel. Los que no planificaron bien su futuro tienen que seguir trabajando. Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. Después de todos los sacrificios que había hecho por él, después de pagar sus estudios universitarios, su boda, el enganche de su casa, me hablaba como si fuera un fracasado. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde mirando las fotografías de mi carrera profesional. Allí estaba yo, joven y ambicioso, construyendo algo de la nada. Recordé todas las noches sin dormir, todas las decisiones difíciles, todos los riesgos que tomé. Había construido un imperio desde cero, pero aparentemente eso no significaba nada para mi propio hijo. Al día siguiente, Luciano llegó temprano a la casa con una bolsa de papel en las manos. Aquí tienes el uniforme, me dijo secamente. Pantalón azul, camisa gris, y estos zapatos de trabajo. El supervisor se llama Hilario y te estará esperando en la entrada principal a las 5 en punto. Sacó la ropa como si fuera basura y la dejó caer sobre la mesa de la cocina. ¿Un conserje?, pregunté con voz quebrada. Hijo, yo nunca he hecho ese tipo de trabajo. Luciano se rió con crueldad. Pues es hora de que aprendas. En mi empresa necesitan a alguien para limpiar baños, trapear pisos y sacar la basura. Es perfecto para ti. Sus palabras me atravesaron como dagas filosas, pero mantuve la compostura. Rosario intentó interceder por mí. Luciano, tu padre acaba de jubilarse. Dale tiempo para descansar. Pero él la cortó con un gesto despectivo. Mamá, ya no es tiempo de descansar. Si quiere comer, tiene que trabajar. Así de simple. La frialdad en su voz me heló la sangre. Esa noche, mientras Rosario dormía, me quedé en la cocina sosteniendo el uniforme entre mis manos temblorosas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas, pero una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. No era solo tristeza o dolor. Era algo más profundo, más peligroso. Era la llama silenciosa de la venganza que comenzaba a arder en mi interior. Está bien, susurré en la oscuridad. Si eso es lo que quieres, hijo mío, eso es lo que tendrás. A las 4:30 de la madrugada me levanté en silencio, tratando de no despertar a Rosario.
Me puse ese uniforme humillante que olía a químicos baratos y me miré al espejo del baño. El hombre que me devolvió la mirada parecía un extraño. Mis manos, que una vez firmaron contratos millonarios, ahora temblaban mientras me abrochaba esa camisa gris de tela áspera. Esto es temporal, me repetí una y otra vez. Solo necesito entender qué está pasando. El trayecto en autobús hasta el centro de la ciudad fue devastador. Cada semáforo, cada calle que atravesábamos me recordaba los tiempos cuando mi chofer personal, Aurelio, me llevaba en mi Mercedes negro por estas mismas avenidas. Ahora estaba apretujado entre trabajadores madrugadores, oliendo a sudor y cansancio, cargando una lonchera de plástico que Rosario había preparado con tortillas refritas y frijoles fríos. Cuando llegué al edificio, mi corazón casi se detiene. Era la Torre Empresarial San Miguel, un imponente rascacielos de 30 pisos con fachada de cristal azul que brillaba bajo las primeras luces del amanecer. Recordé perfectamente el día en que coloqué la primera piedra de esa construcción, hace más de 20 años. Era mi orgullo, mi legado, el símbolo de todo lo que había construido desde la nada. ¿Tú eres el nuevo conserje?, me preguntó un hombre corpulento con bigote gris que esperaba en la entrada de empleados. Soy Hilario, el supervisor de limpieza. Luciano me dijo que era su padre. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con una mezcla de lástima y superioridad que me revolvió el estómago. Espero que no me vayas a dar problemas, viejo. Aquí se trabaja en serio. Me entregó un carrito de limpieza oxidado lleno de productos químicos, trapos sucios y una escoba con cerdas desgastadas. Tu área son los pisos 15 al 20. Baños, oficinas, pasillos, todo tiene que quedar impecable antes de las 8 de la mañana cuando lleguen los ejecutivos. Señaló hacia el elevador de servicio con un dedo manchado de grasa. Y ni se te ocurra usar el elevador principal. Ese es solo para la gente importante. Mientras empujaba ese carrito desvencijado por los pasillos que una vez recorrí como dueño y señor, una rabia silenciosa comenzó a hervir en mis venas. Cada paso que daba sobre esos pisos de mármol italiano que yo mismo había elegido era como una bofetada en mi rostro. Las oficinas que limpiaba habían sido diseñadas bajo mi supervisión personal, cada detalle pensado para reflejar elegancia y poder. En el piso 18 encontré la oficina que una vez fue mía. La placa dorada en la puerta ahora decía Fátima Hernández, gerente regional. A través del cristal pude ver mi antiguo escritorio de caoba, la misma silla de cuero negro donde tomé las decisiones más importantes de mi carrera, las mismas ventanas desde donde observaba el crecimiento de la ciudad que ayudé a construir. Oye, viejo, ¿qué haces ahí parado?, me gritó una voz áspera desde el pasillo. Era Hilario, que me observaba con desconfianza. Los baños del piso 19 están asquerosos y tienes que limpiar el piso 20 antes de las 7. Muévete o te voy a reportar con tu hijo. La humillación me quemaba la garganta, pero asentí sumisamente y continué con mi trabajo. Mientras limpiaba los baños ejecutivos, recordé las juntas que se realizaban en esas mismas instalaciones. Ahí había cerrado negocios que cambiaron el rumbo de industrias enteras, había contratado a cientos de empleados, había creado empleos que sostuvieron a miles de familias. Y ahora estaba tallando inodoros con mis manos arrugadas, respirando el olor a desinfectante barato que me quemaba los pulmones. A las 7:30 comenzaron a llegar los primeros ejecutivos. Los observé desde mi rincón mientras fingía limpiar una mancha inexistente en el piso. Hombres y mujeres elegantes, con trajes caros y maletines de piel, caminaban con prisa hacia sus oficinas climatizadas. Ninguno me dirigió la mirada. Para ellos, yo era invisible, parte del mobiliario, un fantasma uniformado que mantenía su mundo limpio y ordenado. Fue entonces cuando escuché mi nombre en una conversación que venía del piso de arriba. ¿Sabían que el fundador de esta empresa se llamaba Raúl?, comentaba alguien. Mi abuelo trabajó aquí en los primeros años y siempre decía que era un hombre visionario, que construyó todo esto de la nada. Otro voz respondió, sí, pero desapareció hace como 15 años. Algunos dicen que se retiró a vivir tranquilo, otros que se mudó al extranjero. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Me acerqué sigilosamente a las escaleras para escuchar mejor. Lástima que ya no hay empresarios como él, continuó la primera voz. Los de ahora solo piensan en ganancias a corto plazo. Este lugar era diferente cuando él estaba al mando. Las palabras me llenaron de una mezcla extraña de orgullo y melancolía. Durante el descanso de media mañana me senté en el estacionamiento de empleados, bajo la sombra de un árbol raquítico, y comí mi lonchera en silencio. Desde ahí podía ver el estacionamiento ejecutivo, donde brillaban los automóviles de lujo de la alta gerencia.
Un BMW blanco, un Audi negro, una Mercedes roja. Todos estacionados en los lugares que una vez estuvieron reservados para mis invitados especiales. ¿Cómo te fue tu primer día, papá?, me preguntó Luciano esa tarde cuando llegué a casa arrastrando los pies y con el uniforme empapado de sudor. Su tono era burlón, como si mi sufrimiento fuera un espectáculo para su entretenimiento. Espero que hayas hecho un buen trabajo. Hilario me dijo que eres lento, pero que al menos eres obediente. Fue educativo, respondí con voz ronca, evitando su mirada. Rosario corrió hacia mí con una toalla limpia y un vaso de agua fresca. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero no dijo nada delante de Luciano. Solo me acarició la mejilla con ternura infinita y susurró: «Ve a bañarte, mi amor. Te preparé tu cena favorita». Esa noche, mientras Rosario dormía profundamente a mi lado, me quedé despierto mirando el techo agrietado de nuestra habitación. Las palabras de Luciano resonaban en mi cabeza como ecos venenosos. Si no quieres pasar hambre, empieza a trabajar. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios arrugados. Mi hijo había cometido el error más grande de su vida al humillarme de esa manera. Me levanté en silencio y caminé hasta mi estudio, donde guardaba mis documentos más importantes en una caja fuerte oculta detrás de una pintura de paisaje mexicano. Con manos temblorosas pero decididas, saqué una carpeta amarillenta que no había abierto en años. Adentro estaban los papeles originales de constitución de la empresa, los contratos de sociedad, las escrituras de propiedad, las acciones que nunca había vendido. Grupo Empresarial San Miguel S.A.D.C.B., leí en voz baja. Fundador y presidente del Consejo de Administración, Raúl Mendoza Rivera. Mi nombre estaba ahí, en tinta negra, sellado y notariado. Yo era el dueño del 40% de las acciones de esa empresa donde mi propio hijo me había conseguido trabajo como conserje. Una risa silenciosa sacudió mi pecho. Luciano creía que me había humillado, que me había puesto en mi lugar, que me había enseñado una lección sobre la realidad de la vida. Pero no sabía que acababa de despertar a un león dormido, a un hombre que había construido imperios y que podía destruirlos con la misma facilidad. Mañana será un día muy interesante, murmuré mientras guardaba los documentos de vuelta en la caja fuerte. Muy interesante, indeed. Al día siguiente llegué al trabajo con una actitud completamente diferente. Por fuera seguía siendo el mismo anciano sumiso con uniforme gris, pero por dentro había despertado el estratega que una vez dominó el mundo empresarial. Saludé a Hilario con una sonrisa servil y tomé mi carrito de limpieza como si fuera la cosa más natural del mundo. «Buenos días, jefe», le dije con voz temblorosa. «¿Por dónde empiezo hoy?» «Hoy vas a limpiar la sala de juntas del piso 22», gruñó Hilario mientras revisaba su lista pegajosa. «Hay una reunión importante a las 10 y todo tiene que estar perfecto. Y después de eso, los baños ejecutivos del piso 25. Ah, y trata de no tocar nada importante, viejo. Ya tuvimos problemas con conserjes curiosos». Me entregó una llave dorada y me señaló hacia el elevador de servicio con desdén. Mientras subía en ese elevador oxidado que chirriaba con cada piso, mi corazón latía con una emoción extraña. La sala de juntas del piso 22 era exactamente la misma donde había tomado las decisiones más importantes de mi carrera. Era ahí donde había negociado la expansión internacional, donde había aprobado inversiones millonarias, donde había construido alianzas que cambiaron el rumbo de la industria. Cuando abrí la puerta, el aire se me escapó de los pulmones. Todo estaba exactamente igual que cuando me retiré. La mesa ovalada de caoba brasileña, las sillas de cuero negro, el proyector de última generación, las ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de toda la ciudad. En la pared principal seguía colgado el retrato que había mandado pintar de los fundadores de la empresa, donde mi rostro joven y decidido observaba eternamente el futuro. «Vaya, vaya», susurré mientras pasaba un trapo húmedo por la mesa que había sido testigo de tantos momentos históricos. «Sigues aquí, viejo amigo». Mis dedos trazaron las vetas naturales de la madera, recordando cada reunión, cada contrato firmado, cada apretón de manos que había sellado fortunas enteras. Fue entonces cuando escuché voces acercándose por el pasillo. Rápidamente me agaché detrás del carrito de limpieza y fingí limpiar una mancha inexistente en el piso de mármol. La puerta se abrió y entraron 3 ejecutivos elegantemente vestidos, hablando en voz baja sobre números y proyecciones financieras. Reconocí a uno de ellos. Era Aurelio Vega, quien había sido mi asistente personal hace más de 15 años. «Los números del último trimestre son preocupantes», decía Aurelio mientras abría su portafolio de piel italiana.
Las ventas han bajado un 12% y la competencia nos está ganando contratos importantes. Ahora llevaba un traje gris carbón perfectamente cortado y una corbata de seda azul que probablemente costaba más que el salario mensual de un conserje. ¿Y qué propones?, preguntó una mujer de mediana edad con cabello rubio perfectamente peinado. Era Fátima Hernández, la nueva gerente regional que había tomado mi antigua oficina. Sus uñas rojas tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de la mesa mientras revisaba unos documentos con cifras alarmantes. Necesitamos regresar a las estrategias originales del fundador, respondió Aurelio con un suspiro nostálgico. Raúl Mendoza tenía una visión que funcionó durante décadas. Cuando él se retiró, perdimos esa dirección, esa capacidad de innovar y anticipar el mercado. Sus palabras me llenaron de un orgullo amargo y dulce al mismo tiempo. Me mantuve inmóvil, limpiando la misma sección del piso una y otra vez, mientras escuchaba cómo discutían el futuro de mi empresa. Hablaban de reducir personal, de cerrar sucursales, de vender activos para mantenerse a flote. Cada propuesta era como una puñalada en mi corazón, viendo cómo años de trabajo y sacrificio se desmoronaban bajo una administración mediocre. Si al menos pudiéramos contactar al señor Mendoza, murmuró la tercera persona, un hombre joven con lentes que tomaba notas frenéticamente. Dicen que todavía vive en la ciudad, pero nadie sabe dónde. Su retiro fue muy silencioso, muy discreto. La ironía de la situación me provocó una sonrisa que tuve que ocultar fingiendo un ataque de tos. Después de que se fueron, me quedé solo en esa sala llena de recuerdos y fantasmas del pasado. Caminé hasta la ventana panorámica y observé la ciudad que se extendía bajo mis pies como un mapa viviente. Cada edificio, cada calle, cada parque tenía una historia conectada con mi trabajo, con mis decisiones, con mi visión de progreso y desarrollo. ¿Qué haces aquí parado, viejo?, la voz áspera de Hilario me sacó de mis pensamientos. Había entrado sigilosamente y me observaba con desconfianza desde la puerta. ¿No te dije que limpiaras y te fueras? ¿O acaso estás espiando conversaciones que no te incumben? Lo siento, señor Hilario, respondí con voz quebrada, agachando la cabeza en señal de sumisión. Es que nunca había visto una vista tan hermosa. Me quedé embobado como un tonto. Hilario se rió con crueldad y se acercó hasta donde yo estaba, invadiendo mi espacio personal con su aliento que olía a café amargo y cigarrillos baratos. Escúchame bien, viejo inútil, me dijo señalándome con su dedo gordo y sucio. Tú estás aquí para limpiar, no para admirar paisajes ni para escuchar conversaciones importantes. Si te vuelvo a encontrar perdiendo el tiempo, te voy a correr inmediatamente, no me importa que seas el padre de Luciano. Sus palabras destilaban veneno, pero yo solo asentí como un perro obediente. Esa tarde, cuando terminé mi jornada laboral, me dirigí hacia el piso 18 donde trabajaba mi hijo. Quería verlo en su ambiente natural, observar cómo se comportaba con sus compañeros, entender qué tipo de empleado era realmente. Me escondí detrás de una columna de mármol y lo observé a través del cristal de su oficina compartida. Luciano estaba sentado frente a una computadora vieja, tecleando perezosamente mientras conversaba por teléfono con alguien. Su escritorio era un desastre de papeles arrugados, tazas de café manchadas y envolturas de comida rápida. Llevaba una camisa blanca arrugada y una corbata mal anudada que le daba un aspecto descuidado y poco profesional. No puedo quedarme tarde hoy, lo escuché decir por teléfono. Tengo cosas más importantes que hacer que revisar estos reportes aburridos. Su actitud despectiva hacia el trabajo me sorprendió y me decepcionó profundamente. ¿Era este el hombre al que había criado con tanto amor y dedicación? Un compañero de trabajo se acercó a su escritorio con una carpeta en las manos. Luciano, necesito que revises estos contratos antes de mañana. Son muy importantes y no puedo hacer errores. Pero mi hijo apenas levantó la vista de su pantalla. Déjalos ahí, ya los veré cuando tenga tiempo, respondió con indiferencia total. Mientras regresaba a casa en el autobús abarrotado, reflexioné sobre todo lo que había observado durante estos 2 días. Mi hijo no solo me había humillado y menospreciado, sino que además era un empleado mediocre que no valoraba las oportunidades que la vida le había dado. La empresa que yo había construido con sangre, sudor y lágrimas estaba siendo administrada por personas incompetentes, mientras él desperdiciaba su posición sin ningún tipo de gratitud o responsabilidad. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, me preguntó Rosario cuando llegué a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida. Sus ojos seguían reflejando preocupación y tristeza, pero intentaba mantener una sonrisa valiente para no aumentar mi sufrimiento. ¿Te trataron bien? Todo va mejorando gradualmente,
le respondí mientras me quitaba esos zapatos baratos que me habían lastimado los pies durante toda la jornada. Estoy aprendiendo mucho sobre diferentes perspectivas de la vida. Rosario no entendió completamente lo que quise decir, pero asintió y me sirvió un plato de sopa caliente que olía a hogar y a amor incondicional. Esa noche, después de que Rosario se durmió, regresé a mi estudio secreto y saqué nuevamente los documentos de la empresa. Esta vez también tomé mi viejo teléfono celular, ese que había guardado en un cajón desde el día de mi retiro. Marqué un número que tenía memorizado desde hace años, un contacto que había sido crucial en los mejores momentos de mi carrera empresarial. Licenciado Ramírez, susurré al teléfono cuando contestaron del otro lado. Habla Raúl Mendoza. Sí, ya sé que han pasado muchos años. Necesito que investigue algunas cosas para mí. Es sobre mi antigua empresa y sobre mi hijo. El licenciado Ramírez llegó a mi casa 3 días después, a las 9 de la noche, cuando Rosario ya estaba dormida y las calles del barrio se habían vaciado. Era el mismo hombre que había sido mi abogado personal durante 15 años, aunque ahora tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de sus ojos inteligentes. Llevaba un maletín de cuero negro y esa sonrisa discreta que siempre me había inspirado confianza absoluta. Don Raúl, me dijo mientras nos dábamos un abrazo sincero en la puerta de mi casa. No puedo creer lo que me contó por teléfono. Su propio hijo, esto es increíble. Nos dirigimos hacia mi estudio, donde había preparado café recién hecho y algunos documentos que quería mostrarle. La luz amarillenta de la lámpara de escritorio creaba un ambiente conspirador perfecto para lo que estábamos a punto de planear. Investigué todo lo que me pidió sobre las actividades de Luciano en la empresa. Comenzó mientras abría su maletín y sacaba una carpeta gruesa llena de fotografías, documentos y reportes detallados. Los resultados son preocupantes, por decirlo menos. Sus dedos temblaron ligeramente mientras organizaba los papeles sobre mi escritorio, como si la información fuera demasiado pesada para manejar. Luciano ha estado falsificando reportes de ventas durante los últimos 6 meses, continuó con voz grave. Inflando cifras, inventando clientes inexistentes, creando facturas falsas para hacer que su desempeño parezca mejor de lo que realmente es. Me mostró copias de documentos donde claramente se podían ver alteraciones, números cambiados con corrector líquido, firmas falsificadas con diferentes tipos de tinta. Mi corazón se aceleró mientras examinaba cada prueba. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté con voz ronca. Tengo contactos en el departamento de auditoría interna, respondió el licenciado con una sonrisa astuta. Personas que recuerdan su época dorada y que están preocupadas por la dirección que ha tomado la empresa. Ellos me facilitaron acceso a los archivos que necesitaba. Pero eso no es todo, continuó pasando las páginas del informe como si fuera una novela de suspenso. También descubrimos que ha estado robando material de oficina para venderlo en el mercado negro. Computadoras, impresoras, teléfonos, papelería cara. Todo sale por la puerta trasera en horarios nocturnos y termina en tiendas de segunda mano por toda la ciudad. Las fotografías eran contundentes. Luciano cargando cajas en el maletero de su automóvil, entregando equipos a hombres sospechosos en callejones oscuros, contando billetes en estacionamientos mal iluminados. Era como observar a un criminal profesional, no al hijo que había criado con tanto amor y dedicación durante más de 40 años. ¿Y la administración de la empresa no sabe nada de esto?, pregunté sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas. Están demasiado ocupados tratando de mantener a flote el negocio, respondió el licenciado con tristeza. Las ganancias han bajado tanto que están desesperados por cualquier buena noticia. Los reportes falsos de Luciano los han mantenido con esperanzas durante meses. Fátima Hernández, la gerente regional, confía ciegamente en él, continuó mientras me mostraba más documentos. Luciano le presenta números inflados y ella los reporta directamente a la junta directiva sin cuestionarlos. Es un círculo vicioso de mentiras que está llevando a la empresa hacia la bancarrota gradual pero inevitable. Esa información me golpeó como un martillo en el pecho. La empresa que había construido con décadas de trabajo honesto y sacrificio estaba siendo destruida desde adentro por mi propio hijo. Era como descubrir que tu propia sangre contenía veneno, que el fruto de tu amor se había convertido en la semilla de tu destrucción. ¿Qué más encontraste?, pregunté con voz temblorosa, aunque temía escuchar la respuesta. Luciano tiene deudas de juego por más de 200,000 pesos, respondió el licenciado mostrándome fotografías tomadas en casinos clandestinos. Debe dinero a personas muy peligrosas, prestamistas que no aceptan excusas ni demoras en los pagos.
Las imágenes mostraban a mi hijo en mesas de póker improvisadas, apostando cantidades enormes con dinero que obviamente no tenía. Sus ojos brillaban con esa locura característica de los jugadores compulsivos, esa adicción que consume todo a su paso como un incendio descontrolado. En otras fotografías aparecía discutiendo acaloradamente con hombres de aspecto amenazador. Por eso necesita el dinero extra del robo, explicó el licenciado conectando todas las piezas del rompecabezas. Sus deudas crecen más rápido que su salario legítimo. Está desesperado, actuando sin pensar en las consecuencias. Es solo cuestión de tiempo antes de que cometa un error que lo exponga completamente. ¿Y qué hay de Dulce, su esposa?, pregunté recordando su actitud despectiva durante mi fiesta de jubilación. Ella sabe perfectamente lo que está pasando, respondió con expresión sombría. De hecho, es quien lo presiona constantemente para conseguir más dinero. Quiere ropa cara, joyas, viajes costosos. Es tan culpable como el de esta situación. Me mostró mensajes de texto interceptados donde Dulce exigía dinero para compras frívolas, amenazando con dejarlo si no le daba el estilo de vida que consideraba merecido. Necesito 5,000 pesos para un bolso nuevo, decía uno de los mensajes. Si no me los das, voy a buscar a alguien que sí pueda mantenerme como una reina. ¿Y los nietos?, pregunté sintiendo como mi corazón se quebraba en pedazos pequeños. Afortunadamente, los niños están ajenos a todo esto, respondió el licenciado con alivio. Van a una escuela privada cara que Luciano paga con dinero robado, pero ellos no saben nada sobre las actividades ilegales de sus padres. Son inocentes en esta tragedia familiar. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle, cada prueba, cada documento que el licenciado había conseguido durante su investigación discreta pero exhaustiva. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora. Mi hijo no solo me había humillado y traicionado personalmente, sino que estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que yo había construido. ¿Qué recomienda que hagamos?, pregunté finalmente cuando terminamos de revisar toda la documentación. El licenciado se reclinó en su silla y me observó con esos ojos experimentados que habían visto todo tipo de tragedias humanas durante su larga carrera legal. Tenemos varias opciones, respondió con voz pensativa. Podemos presentar una denuncia penal inmediata por fraude y robo. Con toda esta evidencia, Luciano iría directo a prisión. La idea de ver a mi hijo tras las rejas me llenó de una mezcla extraña de justicia y dolor paternal. También podemos informar directamente a la administración actual de la empresa, continuó mientras organizaba los documentos en diferentes pilas. Fátima Hernández y Aurelio Vega necesitan saber lo que está pasando antes de que el daño sea irreversible. Ellos podrían tomar medidas inmediatas para proteger los activos restantes. ¿Cuál es la tercera opción?, pregunté intuyendo que había algo más. Algo que el licenciado estaba guardando para el final. Una sonrisa misteriosa se dibujó en su rostro arrugado. Podemos esperar el momento perfecto para exponer todo públicamente, de una manera que cause el máximo impacto y humillación. Usted sigue siendo el accionista mayoritario de esa empresa, don Raúl. Puede recuperar el control cuando guste. El lunes hay una junta directiva extraordinaria, continuó explicando su plan con entusiasmo creciente. Van a discutir los problemas financieros y buscar soluciones desesperadas. Sería el momento perfecto para hacer su gran regreso, revelar su identidad, exponer los crímenes de Luciano y retomar el control de su empresa. La idea me emocionó tanto que sentí como la adrenalina corría por mis venas como agua hirviendo. Después de días de humillación y silencio, finalmente tendría la oportunidad de mostrar mi verdadero poder, de enseñarle a mi hijo las consecuencias de subestimar al hombre que le dio la vida. Perfecto, susurré con una sonrisa que no había sentido en años. Hagámoslo. El viernes por la mañana llegué al trabajo con una actitud completamente diferente. Había dormido apenas 3 horas, pero me sentía más despierto y alerta que nunca. El uniforme gris ya no me parecía una humillación, sino un disfraz perfecto para lo que estaba a punto de ejecutar. Saludé a Hilario con mi sonrisa servil de siempre, pero por dentro mi mente trabajaba como una máquina calculando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Hoy vas a limpiar toda la planta ejecutiva, me gruñó Hilario mientras me entregaba un manojo de llaves doradas. Hay una junta directiva el lunes y quieren que todo esté perfecto. Asegúrate de que no quede ni una mota de polvo en ningún lado. ¿Entendiste, viejo inútil? Sus palabras me provocaron una risa interna. Si supiera que estaba hablándole así al verdadero dueño de todo el edificio. Sí, señor Hilario, respondí con voz temblorosa. ¿Podría darme acceso también a la oficina del Archivo General?
Creo que vi algunas manchas en las ventanas la semana pasada. Hilario me miró con suspicacia durante unos segundos, pero finalmente asintió. Está bien, pero no toques nada que no sea para limpiar. Esos archivos son confidenciales. Perfecto. Esa era exactamente la oportunidad que necesitaba. El archivo general contenía copias de todos los contratos originales de la empresa, incluyendo los documentos de constitución donde aparecía claramente mi nombre como fundador y accionista mayoritario. Si alguien cuestionaba mi identidad durante la junta de lunes, tendría las pruebas irrefutables al alcance de mis manos. Mientras empujaba mi carrito por los pasillos familiares, observé detenidamente cada oficina, cada puerta, cada rincón del edificio que una vez había sido mi reino. Los empleados pasaban a mi lado sin verme realmente, como si fuera un fantasma uniformado que formaba parte del paisaje corporativo. Qué diferente era todo desde esta perspectiva de invisibilidad social. En el piso 25 me encontré con Aurelio Vega, quien salía de una reunión con expresión preocupada y papeles arrugados en las manos. Se veía mucho más viejo de lo que recordaba, con ojeras profundas y un aire de cansancio que hablaba de noches sin dormir y problemas sin resolver. Cuando me vio limpiando el piso, ni siquiera me dirigió la mirada. Disculpe, señor, le dije con voz tímida mientras fingía limpiar una mancha cerca de sus zapatos italianos. ¿Se encuentra bien? Se ve muy preocupado. Aurelio se detuvo y me observó con sorpresa, como si no esperara que un conserje se dirigiera a él directamente. Los tiempos están difíciles, amigo, respondió con un suspiro profundo. Esta empresa está pasando por momentos muy complicados. Ojalá tuviéramos la sabiduría del fundador para salir adelante. Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y melancolía. Si supiera que estaba hablando exactamente con esa persona que tanto añoraba. ¿El fundador? Pregunté con curiosidad fingida. Nunca he escuchado hablar de él. Aurelio se recargó contra la pared y por un momento pareció olvidar que estaba hablando con un empleado de limpieza. Era un hombre extraordinario, comenzó con voz nostálgica. Raúl Mendoza. Construyó todo esto desde la nada, con pura visión y trabajo duro. Trabajé con él durante años como su asistente personal, continuó mientras sus ojos se perdían en recuerdos distantes. Era exigente pero justo, brillante pero humilde. Nunca humillaba a nadie, sin importar su posición. Trataba al conserje con el mismo respeto que al vicepresidente. Por eso todos lo admirábamos tanto. Cada palabra era como un bálsamo para mi alma herida. Saber que después de tantos años, las personas que trabajaron conmigo todavía me recordaban con cariño y respeto, era más valioso que cualquier cantidad de dinero. ¿Y qué pasó con él?, pregunté manteniendo mi fachada de curiosidad inocente. Se retiró hace 15 años, respondió Aurelio con tristeza. Dijo que quería pasar tiempo con su familia, disfrutar de los frutos de su trabajo. Desde entonces nadie ha sabido nada de él. Algunos dicen que se mudó al extranjero, otros que sigue viviendo aquí discretamente. Pero lo cierto es que sin él, la empresa nunca volvió a ser la misma. Debe haber sido un gran hombre, comenté secando una lágrima que había comenzado a rodar por mi mejilla arrugada. Ojalá pudieran encontrarlo para pedirle ayuda. Aurelio sonrió con amargura. Créeme, amigo, hemos intentado todo. Pero parece que se esfumó del mundo empresarial para siempre. Después de que Aurelio se fue, me dirigí hacia el archivo general con el corazón latiendo a 1000 por hora. Usé las llaves que Hilario me había dado y entré en esa habitación llena de estantes metálicos cargados de documentos históricos. El olor a papel viejo y tinta antigua me transportó inmediatamente a los primeros años de la empresa, cuando cada contrato firmado era una victoria personal. Encontré la sección de documentos fundacionales en el estante del fondo, marcada con una etiqueta amarillenta que decía Constitución 1985 a 1990. Con manos temblorosas saqué la carpeta principal y la abrí cuidadosamente. Ahí estaba todo, mi acta de nacimiento, mi identificación oficial, los contratos originales firmados de mi puño y letra, las fotografías de la ceremonia de inauguración. Una fotografía en particular me llamó la atención. Era del día en que colocamos la primera piedra del edificio. Yo aparecía sonriendo junto a las autoridades municipales, con casco amarillo y pala dorada, rodeado de reporteros y cámaras de televisión. Me veía tan joven, tan lleno de esperanza y ambición. ¿Cómo había llegado a este momento de humillación y traición familiar? Saqué discretamente algunas copias de los documentos más importantes y las escondí entre las páginas de mi manual de limpieza. El lunes las necesitaría para demostrar mi identidad ante la junta directiva.
Era crucial que todo estuviera perfectamente documentado y verificado, sin lugar para dudas o cuestionamientos. Mientras continuaba con mi trabajo de limpieza, observé las dinámicas de poder que se desarrollaban en cada piso. Los ejecutivos de nivel medio corrían de un lado a otro con expresiones de pánico, los asistentes susurraban rumores en los pasillos, los jefes de departamento se encerraban en reuniones secretas que duraban horas enteras. La empresa está al borde de la quiebra, escuché que decía alguien en el baño ejecutivo mientras yo fingía limpiar los espejos. Si no encontramos una solución pronto, van a empezar los despidos masivos. Otra voz respondió, ojalá el viejo Raúl estuviera aquí, él sabría qué hacer. Cada conversación que escuchaba confirmaba lo que ya sabía, mi empresa estaba en crisis, necesitaba liderazgo urgente, y todos añoraban mi regreso sin saber que yo estaba ahí mismo, disfrazado de conserje, observando todo desde las sombras como un fantasma vengativo. A la hora del almuerzo bajé al comedor de empleados, un lugar que había visitado miles de veces durante mis años como ejecutivo, pero nunca desde esta perspectiva de trabajador común. Me senté en una mesa apartada con mi lonchera de plástico y observé cómo los diferentes niveles jerárquicos mantenían sus distancias sociales incluso durante la comida. ¿Puedo sentarme aquí?, me preguntó una mujer mayor con uniforme de secretaria. Era Lorena, quien había trabajado en recepción durante más de 20 años. La recordaba perfectamente porque siempre había sido amable y eficiente, aunque ahora tenía el cabello completamente gris y arrugas profundas alrededor de sus ojos cansados. Por supuesto, señorita, respondí haciéndole espacio en la mesa. ¿Cómo se encuentra? Lorena suspiró profundamente mientras abría su tupperware de comida casera. Preocupada, como todos, respondió con honestidad brutal. Dicen que van a reducir personal y yo ya estoy muy vieja para encontrar otro trabajo. ¿Tanto está la situación?, pregunté fingiendo ignorancia total. Peor de lo que imaginas, respondió Lorena bajando la voz. Los números no cuadran, los clientes se van con la competencia, y la administración no sabe qué hacer. El otro día escuché que están considerando vender el edificio para pagar deudas. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Vender mi edificio? ¿Vender el símbolo de todo lo que había construido? La rabia comenzó a hervir en mis venas, pero mantuve la compostura exterior mientras por dentro planificaba la venganza más dulce y devastadora que pudiera imaginar. Es una lástima, comenté con voz temblorosa. Y no hay nadie que pueda ayudar. Lorena sonrió con tristeza. Solo un milagro podría salvarnos ahora. O que regrese el fundador, pero eso es imposible. Don Raúl desapareció hace años y probablemente ni siquiera sabe lo que está pasando con su empresa. Nunca se sabe, susurré con una sonrisa misteriosa. A veces los milagros aparecen cuando menos los esperamos. El sábado por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en semanas, seguir discretamente a Luciano para observar cómo gastaba su tiempo libre. Me vestí con ropa civil, una gorra de béisbol y lentes oscuros, y me posicioné en la esquina de su casa desde las 7 de la mañana. Quería entender completamente el tipo de persona en la que se había convertido mi hijo antes de ejecutar mi plan de venganza. A las 10:30 Luciano salió de su casa con ropa deportiva cara y subió a su automóvil último modelo, un Honda Civic rojo que brillaba bajo el sol matutino. Lo seguí en taxi manteniendo una distancia prudente, mientras mi corazón latía con anticipación nerviosa. ¿A dónde iba? ¿Qué actividades secretas desarrollaba durante sus días libres? Se dirigió hacia la zona exclusiva de la ciudad, donde estaban ubicados los centros comerciales más caros y los restaurantes de lujo. Se estacionó frente a una boutique de ropa masculina que yo conocía perfectamente porque sus precios eran absolutamente ridículos. Una camisa simple costaba lo que un trabajador promedio ganaba en una semana entera. Desde mi posición en una cafetería del otro lado de la calle, pude observar cómo Luciano entraba a la tienda con la actitud arrogante de alguien que tiene dinero para quemar. A través de los ventanales de cristal lo vi probándose trajes, camisas, zapatos italianos, actuando como si fuera un millonario exitoso en lugar del empleado mediocre y ladrón que realmente era. Salió de la tienda cargando múltiples bolsas con el logo dorado de la boutique, probablemente habiendo gastado el equivalente a mi salario mensual como conserje en una sola visita de compras. La ironía era devastadora. Él gastaba en frivolidades el dinero que robaba de la empresa que yo había construido, mientras me trataba como si fuera una carga económica. Su siguiente parada fue aún más reveladora. Se dirigió hacia un casino clandestino escondido detrás de un restaurante de comida china en el centro histórico. Era exactamente el mismo lugar que aparecía en las fotografías que el licenciado Ramírez me había mostrado durante nuestra reunión secreta.
Mi hijo era realmente un jugador compulsivo sin control ni límites. Esperé afuera durante 3 horas largas, bebiendo café tras café en un puesto callejero mientras observaba la entrada del casino. Cuando finalmente salió Luciano, su expresión facial lo decía todo. Tenía la mirada vidriosa del perdedor, los hombros caídos de la derrota, las manos temblorosas de quien acaba de perder más dinero del que puede permitirse. Lo seguí hasta un bar de mala muerte donde se sentó solo en una mesa del rincón y comenzó a beber whisky barato como si fuera agua. Su teléfono sonaba constantemente, pero él lo ignoraba o lo colgaba inmediatamente después de ver quién llamaba. Probablemente eran los prestamistas cobrándole las deudas que seguían creciendo exponencialmente. Decidí acercarme para escuchar mejor sus conversaciones telefónicas. Me senté en la barra, a pocos metros de su mesa, y fingí leer un periódico viejo mientras aguzaba mis oídos para captar cada palabra que salía de su boca cada vez más pastosa por el alcohol. No tengo el dinero ahora, lo escuché susurrar por teléfono con voz desesperada. Dame una semana más, por favor. Estoy esperando un bono en el trabajo. Sus mentiras eran patéticas, pero también revelaban la profundidad de su desesperación. ¿Qué tipo de personas eran esas que le prestaban dinero a tasas usureras? No me amenaces, continuó con voz más agresiva. Sabes dónde trabajo, sabes que puedo conseguir el dinero. Solo necesito un poco más de tiempo. La conversación terminó abruptamente cuando la otra persona colgó, dejando a Luciano mirando su teléfono con expresión de terror absoluto. Fue en ese momento cuando mi hijo hizo algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Sacó su billetera y comenzó a contar los billetes arrugados que tenía adentro. Eran apenas unos cuantos pesos, claramente insuficientes para cubrir cualquier deuda significativa. Sus manos temblaban mientras contaba una y otra vez, como si fuera a aparecer mágicamente más dinero. Luego sacó su teléfono y marcó otro número. Dulce, dijo con voz quebrada. ¿Tienes algo de dinero guardado? Es una emergencia. Pude escuchar parcialmente la respuesta furiosa de su esposa a través del auricular. Palabras como irresponsable, inútil y harto llegaban hasta donde yo estaba sentado. No me grites, respondió Luciano con lágrimas en los ojos. Estoy haciendo todo lo que puedo para salir de esta situación. El trabajo de conserje que le conseguí a mi papá va a ayudar con los gastos de la casa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Así justificaba mi humillación? ¿Como una manera de ahorrar dinero para cubrir sus deudas de juego? La conversación continuó volviéndose más agresiva y dolorosa. Dulce le reprochaba su incompetencia, sus vicios, su incapacidad para mantener el estilo de vida que ella consideraba merecido. Luciano solo podía responder con promesas vacías y súplicas desesperadas por un poco más de paciencia y comprensión. Mi padre tiene algunos ahorros de su jubilación, lo escuché decir finalmente. Si las cosas se ponen realmente mal, tal vez pueda pedirle prestado algo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. No solo me había humillado y robado mi dignidad, sino que ahora planeaba robarme también mis ahorros de toda una vida de trabajo. Salí del bar con el corazón lleno de una rabia fría y calculada. Ya no había dudas, ya no había espacio para la compasión paternal. Luciano había cruzado todas las líneas posibles, había traicionado todos los valores que intenté inculcarle durante su crianza. El lunes sería el día de su juicio final. El domingo lo pasé en casa, fingiendo ser el anciano derrotado que Luciano esperaba ver. Cuando él llegó a visitarnos por la tarde, me comporté exactamente como el padre sumiso y agradecido que creía haber creado. Gracias por conseguirme ese trabajo, hijo, le dije con voz temblorosa. No sé qué habríamos hecho Rosario y yo sin tu ayuda. De nada, papá, respondió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿No te están tratando mal? Su preocupación fingida me daba náuseas, pero mantuve mi actuación perfecta. Todo va bien. Hilario es un buen supervisor y estoy aprendiendo mucho. Me da mucho gusto escuchar eso, continuó mientras revisaba su teléfono constantemente, probablemente verificando mensajes de sus acreedores. El trabajo dignifica al hombre, papá. Nunca es tarde para aprender esa lección. Sus palabras estaban cargadas de condescendencia y superioridad moral completamente injustificada. Oye, papá, dijo después de un rato, acercándose con expresión más seria. Tú y mamá tienen algunos ahorros guardados para emergencias. Ahí estaba. Exactamente lo que había escuchado en el bar. ¿Por qué preguntas, hijo? Respondí fingiendo inocencia mientras mi sangre hervía de indignación. Por nada específico,
mintió descaradamente. Solo quiero asegurarme de que estén preparados para cualquier imprevisto. Los tiempos están difíciles y nunca se sabe qué puede pasar. Su capacidad para mentir tan naturalmente me asombró. ¿Cuándo había aprendido a ser tan manipulador y deshonesto? Tenemos un poco guardado, admití con voz dubitativa. No mucho, pero algo hay para emergencias reales. Los ojos de Luciano brillaron con avaricia apenas disimulada. ¿Cuánto aproximadamente?, preguntó tratando de sonar casual, pero la desesperación se filtraba a través de su voz. No estoy seguro exactamente, mentí. Rosario maneja esas cosas mejor que yo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Luciano negó rápidamente con la cabeza. No, para nada. Solo curiosidad. Pero yo sabía perfectamente que estaba calculando mentalmente cuánto de mi dinero podría robar para pagar sus deudas. Esa noche, después de que Luciano se fue, llamé al licenciado Ramírez para confirmar los últimos detalles de nuestro plan. Todo está listo para mañana, me confirmó con voz emocionada. Los documentos están en orden, las evidencias están organizadas, y tengo contactos dentro de la empresa que confirmarán su identidad si es necesario. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?, pregunté sintiendo mariposas nerviosas en el estómago. Don Raúl, respondió con confianza absoluta, mañana va a ser el día más satisfactorio de su vida. Su hijo va a aprender una lección que nunca olvidará. El lunes llegué al trabajo a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez llevaba en mi mochila algo más que mi lonchera y trapos de limpieza. Escondidos entre mis útiles de aseo estaban los documentos originales de la empresa, mi identificación personal y una carta sellada del licenciado Ramírez que confirmaba mi identidad legal como fundador y accionista mayoritario de Grupo Empresarial San Miguel. Hilario me recibió con su actitud despectiva habitual. Hoy tienes que dejar todo perfecto, viejo, me gruñó mientras revisaba su lista de tareas. La junta directiva es a las 10 en punto y no quiero quejas de los ejecutivos sobre el estado de las instalaciones. Sus palabras me provocaron una sonrisa interna. Si supiera que en unas pocas horas estaría desempleado por hablarle así al verdadero dueño del edificio. ¿También necesito limpiar la sala de juntas?, pregunté con voz servil. Por supuesto, idiota, respondió con impaciencia. Esa es la prioridad máxima. Aspira las alfombras, limpia las ventanas, pule la mesa, arregla las sillas. Todo tiene que estar impecable para cuando lleguen los peces gordos. Perfecto. Eso me daría acceso directo al lugar donde se desarrollaría mi venganza. Mientras empujaba mi carrito hacia el elevador de servicio, sentí como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas como fuego líquido. Después de semanas de humillación y silencio, finalmente había llegado el momento de revelar mi verdadera identidad. En la sala de juntas trabajé con una meticulosidad especial, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. Pulí la mesa de caoba hasta que brillara como un espejo, acomodé las sillas de cuero en posiciones exactamente simétricas, limpié las ventanas panorámicas hasta que ofrecieran una vista cristalina de toda la ciudad que había ayudado a construir. Mientras trabajaba, recordé todas las decisiones importantes que se habían tomado en esa misma sala. Fusiones empresariales que cambiaron industrias enteras, inversiones que crearon miles de empleos, estrategias que posicionaron a la empresa como líder indiscutible del mercado. Cada centímetro de esa habitación contenía historia, poder, legado. A las 9:30 comenzaron a llegar los primeros ejecutivos. Aurelio Vega entró con una expresión sombría, cargando una carpeta gruesa llena de reportes financieros desalentadores. Fátima Hernández lo siguió de cerca, conversando en voz baja sobre números rojos y proyecciones pesimistas. Otros directores de departamento se fueron sumando gradualmente, creando un ambiente de tensión y preocupación. Buenos días. Saludé humildemente mientras fingía limpiar una mancha inexistente cerca de la entrada. ¿Necesitan algo antes de comenzar su reunión? Aurelio me miró con una sonrisa amable pero distraída. No, gracias. Solo asegúrate de que nadie nos interrumpa durante la junta. Me retiré hacia el pasillo, pero me posicioné estratégicamente cerca de la puerta para escuchar el desarrollo de la reunión. A través del cristal esmerilado podía ver las siluetas de los ejecutivos tomando sus lugares alrededor de la mesa que una vez había sido el centro de mi imperio empresarial. La situación es crítica, escuché que decía Aurelio con voz grave. Las pérdidas del último trimestre han sido devastadoras. Si no encontramos una solución inmediata, la empresa no sobrevivirá hasta fin de año. Un murmullo de preocupación recorrió la sala como una ola de desesperación.
Los reportes de ventas que hemos estado recibiendo no coinciden con los ingresos reales, continuó Fátima con voz temblorosa. Hay discrepancias enormes que no podemos explicar. Alguien está manipulando las cifras o directamente robando dinero de la empresa. Mi corazón se aceleró. Estaban empezando a descubrir las actividades fraudulentas de Luciano. ¿Tienen sospechas de quién podría estar detrás de esto?, preguntó otra voz que reconocí como la del director financiero. Estamos investigando a varios empleados, respondió Fátima. Principalmente a aquellos que tienen acceso directo a las cuentas de clientes y los reportes de ventas. Fue en ese momento cuando escuché pasos acelerados viniendo por el pasillo. Era Luciano, llegando tarde a su trabajo como siempre, con el cabello despeinado y la camisa mal abrochada. Me vio limpiando cerca de la sala de juntas y me dirigió una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. ¿Cómo va todo, papá?, me preguntó en voz baja, claramente disfrutando del espectáculo de verme trabajar como conserje en su empresa. ¿Ya te acostumbraste a tu nuevo trabajo? Su tono era burlón, cargado de esa superioridad falsa que había desarrollado desde que me consiguió este empleo humillante. Va muy bien, hijo, respondí con voz sumisa. Estoy aprendiendo mucho y agradezco la oportunidad que me diste. Luciano sonrió con satisfacción, sintiéndose poderoso al ver a su padre reducido a esta condición servil. Si supiera lo que estaba a punto de sucederle. Me da mucho gusto escuchar eso, continuó mientras revisaba su reloj barato. El trabajo duro construye el carácter, papá. Nunca es tarde para aprender humildad y responsabilidad. Sus palabras me llenaron de una rabia fría que tuve que contener con toda mi fuerza de voluntad. Oye, ¿sabes si hay alguna reunión importante hoy?, me preguntó señalando hacia la sala de juntas donde se escuchaban voces tensas. Veo mucho movimiento de ejecutivos y me pregunto qué estará pasando. Su curiosidad era genuina, pero también revelaba su ignorancia total sobre la gravedad de su situación. Creo que es una junta directiva, respondí fingiendo incertidumbre. Hilario me dijo que era muy importante y que no debía molestar a nadie. Luciano asintió y se dirigió hacia su oficina, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar de la manera más humillante posible. Esperé exactamente hasta las 10:05, cuando estaba seguro de que todos los ejecutivos habían llegado y la reunión había comenzado oficialmente. Era el momento perfecto para hacer mi entrada triunfal. Me dirigí hacia el baño más cercano y me cambié el uniforme de conserje por el traje elegante que había escondido en mi mochila. El traje azul marino era el mismo que había usado en mi última junta directiva hace 15 años, perfectamente conservado y planchado para esta ocasión especial. Me peiné cuidadosamente, me acomodé la corbata de seda roja y me observé en el espejo. El anciano humillado había desaparecido. En su lugar estaba Raúl Mendoza, el fundador, el visionario, el hombre que había construido un imperio. Saqué los documentos de mi mochila y los organicé cuidadosamente en una carpeta de cuero negro. Cada papel era una prueba irrefutable de mi identidad y mi autoridad legal sobre la empresa. El momento que había estado esperando durante semanas finalmente había llegado. Caminé hacia la sala de juntas con pasos firmes y decididos. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mi mente estaba completamente clara y enfocada. A través del cristal pude ver a todos los ejecutivos inclinados sobre sus papeles, discutiendo desesperadamente estrategias para salvar la empresa. Toqué la puerta 3 veces con nudillos firmes. «Adelante», gritó la voz de Aurelio desde adentro. Respiré profundamente, enderecé los hombros y abrí la puerta para hacer la entrada más dramática de mi vida. «Buenos días», dije con voz clara y autoritaria mientras entraba a la sala. «Lamento llegar tarde a mi propia junta directiva». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Todos los rostros se voltearon hacia mí con expresiones de shock, confusión y reconocimiento gradual. Aurelio se puso de pie tan rápidamente que su silla rodó hacia atrás. «Don Raúl», susurró con voz quebrada. «¿Es realmente usted?». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me observaba como si estuviera viendo un fantasma que había regresado del pasado. «Sí, Aurelio», respondí con una sonrisa que llevaba 15 años guardada. «Soy yo. Y tenemos mucho de qué hablar». El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. 12 pares de ojos me observaban con una mezcla de incredulidad, shock y reconocimiento gradual. Aurelio seguía de pie, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Fátima tenía la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Permítame presentarme formalmente»,
dije mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa con la confianza de quien ha ocupado esa posición durante décadas. Soy Raúl Mendoza Rivera, fundador y accionista mayoritario de Grupo Empresarial San Miguel. Saqué los documentos de mi carpeta y los coloqué sobre la mesa con un movimiento deliberado y teatral. Pero usted es el conserje, balbuceó Fátima con voz temblorosa. Lo vi limpiando los baños, trapeando los pisos. ¿Cómo es posible que sea? Su voz se desvaneció mientras la realidad comenzaba a penetrar su mente confundida. Los otros ejecutivos murmuraban entre sí, tratando de procesar esta revelación imposible. Durante las últimas 3 semanas he estado trabajando como empleado de limpieza en mi propia empresa, expliqué con voz calmada pero cargada de autoridad. Mi hijo Luciano me consiguió ese trabajo después de humillarme y decirme que si no quería pasar hambre, tenía que empezar a trabajar. Una onda de shock recorrió la sala como un terremoto emocional. Aurelio se acercó lentamente, como si estuviera caminando hacia un milagro. Don Raúl, no puedo creer que sea realmente usted. Pensamos que había desaparecido para siempre. Sus manos temblaron cuando extendió la suya para estrechar la mía. El contacto fue eléctrico, cargado de años de respeto mutuo y recuerdos compartidos. Nunca me fui, Aurelio, respondí con una sonrisa que mezcla nostalgia y determinación. Simplemente me retiré para disfrutar mis años dorados, pero parece que mi empresa me necesita más que nunca. Observé las caras demacradas de mis antiguos colaboradores, las ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir, el estrés evidente en cada arruga nueva. La situación es desesperante, don Raúl, admitió Fátima con voz quebrada. Las pérdidas son enormes, los clientes se van con la competencia, y hay evidencia de fraude interno que no hemos podido identificar completamente. Sus palabras confirmaron todo lo que ya sabía, pero escucharlo directamente de los labios de la administración actual le daba una dimensión más dramática. Sobre el fraude interno, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Tengo información muy relevante sobre ese tema. Saqué la carpeta que el licenciado Ramírez había preparado y la coloqué sobre la mesa con un golpe seco que resonó por toda la habitación. Resulta que conozco muy bien al responsable. Abrí la carpeta y comencé a distribuir las fotografías y documentos que evidenciaban los crímenes de Luciano. Reportes falsificados, facturas inventadas, fotos de él robando equipo de oficina, registros de sus visitas a casinos clandestinos. Cada pieza de evidencia caía sobre la mesa como una bomba que detonaba en silencio. Esto no puede ser, susurró Fátima mientras examinaba los documentos con ojos que se agrandaban de horror. Luciano es uno de nuestros empleados más. Bueno, él fue quien reportó estas cifras de ventas. Su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de que todas las piezas del rompecabezas estaban encajando de la manera más devastadora posible. Mi hijo ha estado robándoles durante meses, continué con voz firme pero cargada de dolor paternal. Falsificando reportes, inflando cifras, vendiendo equipo robado para financiar su adicción al juego. Las deudas que ha acumulado con prestamistas peligrosos lo llevaron a traicionar no solo a su familia, sino también a esta empresa. Aurelio tomó las fotografías con manos temblorosas. En una de ellas se veía claramente a Luciano cargando una computadora hacia su automóvil en el estacionamiento trasero del edificio. En otra aparecía contando billetes en el baño de un casino clandestino. La evidencia era irrefutable, devastadora, incontrovertible. ¿Por qué no nos dijo antes quién era usted?, preguntó el director financiero con curiosidad genuina. Podríamos haber resuelto esto hace semanas. Su pregunta era lógica, pero no entendía la dimensión personal de esta tragedia familiar que había requerido una respuesta igualmente personal. Porque necesitaba entender completamente la profundidad de la traición, respondí con voz grave. No solo como empresario, sino como padre. Mi hijo me humilló, me redujo a la condición de conserje, me trató como si fuera una carga inútil. Pero lo más doloroso fue descubrir que estaba destruyendo todo lo que construí durante décadas. En ese momento la puerta de la sala se abrió bruscamente. Era Luciano, que había venido a buscar algo en su oficina y había notado la actividad inusual en la planta ejecutiva. Entró con su sonrisa arrogante habitual, pero se congeló completamente cuando me vio sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de ejecutivos que lo observaban con expresiones de desprecio absoluto. «Papá», balbuceó con voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no tienes puesto tu uniforme? Su confusión era genuina, pero también revelaba su ignorancia total sobre mi verdadera identidad. Durante todas estas semanas había creído realmente que su padre era solo un anciano derrotado que necesitaba caridad laboral. Luciano,
dije con voz calmada pero cargada de autoridad paternal. Te presento a los ejecutivos de Grupo Empresarial San Miguel. Creo que ya conoces a Fátima, tu supervisora directa, y a Aurelio, el actual CEO. Lo que quizás no sabías es que yo soy el fundador y dueño mayoritario de esta empresa. La expresión de Luciano cambió de confusión a terror en cuestión de segundos. Sus ojos se movían frenéticamente entre mi rostro y los documentos esparcidos sobre la mesa. Pude ver el momento exacto en que su mente procesó completamente la magnitud de su situación. Ya no era solo el hijo irresponsable que había humillado a su padre, era un criminal que había robado al hombre más poderoso del edificio. Eso es imposible, susurró con voz quebrada. Tú eres mi papá. Tú te jubilaste de tu trabajo normal. Tú necesitabas que yo te ayudara porque no tenías dinero. Sus palabras sonaban desesperadas, como si repetirlas pudiera cambiar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Yo me retiré voluntariamente hace 15 años para disfrutar tiempo con mi familia, expliqué con voz firme. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Lo que no tenía era conocimiento sobre el tipo de persona en que se había convertido mi hijo. Cada palabra caía sobre él como una losa de cemento. Fátima se puso de pie con expresión de furia controlada. Luciano, tenemos evidencia fotográfica de que has estado robando equipo de la empresa durante meses. También tenemos pruebas de que falsificaste reportes de ventas para ocultar tu incompetencia. Su voz era fría, profesional, implacable. Los números que reportaste el mes pasado eran completamente ficticios, continuó Aurelio mientras sostenía los documentos falsificados. Clientes inventados, ventas inexistentes, contratos fabricados. Tu fraude ha contribuido significativamente a las pérdidas financieras que estamos experimentando. Luciano se desplomó en la silla más cercana, con el rostro completamente pálido y las manos temblando incontrolablemente. Yo puedo explicar todo, murmuró con voz apenas audible. Las deudas, los prestamistas, necesitaba el dinero. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo. No hay explicación que justifique traicionar la confianza de la empresa y humillar a tu propio padre, dije con voz que cortaba como hielo. Tu comportamiento ha sido imperdonable desde cualquier perspectiva, personal, profesional y moral. El silencio que siguió era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Luciano miraba fijamente sus manos temblorosas, incapaz de levantar la vista para enfrentar las miradas acusatorias que lo rodeaban. Su mundo se había desmoronado completamente en cuestión de minutos. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó finalmente con voz de niño asustado que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado durante semanas. Era la primera vez que lo veía verdaderamente vulnerable, verdaderamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Miré a mi hijo con una mezcla de decepción, dolor y determinación. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de todos los años, todas las decepciones, todas las traiciones que me habían llevado a este momento. Luciano seguía hundido en su silla, con la mirada perdida y las manos temblorosas, esperando el veredicto que cambiaría su vida para siempre. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado de todos los corazones presentes. Luciano, dije con voz firme pero cargada de dolor paternal. Durante 42 años te di todo lo que un padre puede dar a un hijo. Educación, valores, oportunidades, amor incondicional. Pagué tus estudios universitarios, tu boda, el enganche de tu casa. Te enseñé a trabajar duro, a ser honesto, a respetar a los demás sin importar su posición social. Caminé lentamente alrededor de la mesa, manteniendo contacto visual con él mientras cada palabra penetraba como una daga en su conciencia culpable. Pero aparentemente todo lo que invertí en tu formación se perdió en algún punto del camino. Te convertiste en exactamente lo opuesto de todo lo que intenté enseñarte. Papá, por favor, susurró con voz quebrada. Puedo cambiar. Puedo devolver el dinero. Puedo. Sus súplicas sonaban desesperadas, pero ya era demasiado tarde para promesas vacías. Las acciones tienen consecuencias, y las suyas habían sido demasiado graves para ser ignoradas. Fátima, me dirigí hacia la gerente con autoridad absoluta. Como fundador y accionista mayoritario de esta empresa, tomo la decisión de despedir inmediatamente a Luciano Mendoza por fraude, robo y conducta deshonesta. Su último día de trabajo es hoy. Que seguridad lo escolta fuera del edificio sin permitirle llevarse ningún objeto personal. Las palabras cayeron sobre Luciano como martillazos.
Su rostro se descompuso completamente mientras la realidad de su nueva situación lo golpeaba con fuerza brutal. No puedes hacer esto, murmuró con voz temblorosa. Soy tu hijo. Tengo una familia que mantener. Los prestamistas me van a... Su voz se quebró antes de terminar la frase. Debiste pensar en tu familia antes de convertirte en un ladrón, respondí con frialdad calculada. Debiste pensar en las consecuencias antes de humillar al hombre que te dio la vida. Tu despido es inmediato e irrevocable. No habrá carta de recomendación, no habrá finiquito especial, no habrá segunda oportunidad. Aurelio se aclaró la garganta nerviosamente. Don Raúl, ¿debemos proceder también con acciones legales? El monto del fraude y el robo justificarían una denuncia penal. Su pregunta era lógica desde una perspectiva empresarial, pero la dimensión familiar de esta tragedia requería una consideración más compleja. Observé a Luciano, quien me miraba con ojos suplicantes llenos de terror absoluto. Por un momento vi al niño pequeño que una vez fue, al hijo que correteaba por la casa llenando nuestros días de risas y alegría. Pero ese niño había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por este hombre que había traicionado todo lo sagrado. No presentaremos cargos criminales, decidí finalmente. Pero Luciano va a firmar un documento reconociendo su culpabilidad y comprometiéndose a pagar cada peso robado mediante un plan de pagos que supervisará personalmente el departamento legal. Si falta a un solo pago, procederemos inmediatamente con la denuncia penal. Gracias, papá, susurró Luciano con lágrimas rodando por sus mejillas. Te juro que voy a pagar todo. Voy a cambiar. Voy a... Levanté la mano para silenciarlo. Su gratitud me resultaba casi insoportable después de todo el daño que había causado. No me des las gracias, le dije con voz cortante. No lo hago por ti. Lo hago por mis nietos, que no tienen la culpa de tener un padre ladrón y mentiroso. Ellos no merecen cargar con el estigma de que su papá esté en prisión. Mis palabras lo golpearon con la fuerza de un huracán emocional. Ahora retírate, ordené señalando hacia la puerta. Y que esto quede perfectamente claro. A partir de este momento, la relación entre nosotros es estrictamente comercial. Eres mi deudor, no mi hijo. Pagarás lo que debes hasta el último centavo, y después no quiero volver a verte en mi vida. Luciano se puso de pie con movimientos temblorosos, como un anciano derrotado por el peso de sus propias decisiones. Caminó hacia la puerta arrastrando los pies, pero se detuvo en el umbral y se volteó hacia mí una última vez. Papá, murmuró con voz casi inaudible. Lo siento mucho. Yo también lo siento, respondí con voz cargada de tristeza infinita. Siento haber fallado como padre. Siento no haber visto antes en que te habías convertido. Pero sobre todo, siento haber perdido al hijo que una vez amé más que a mi propia vida. Mis palabras fueron el golpe final que lo quebró completamente. Después de que Luciano salió de la sala, escoltado por 2 agentes de seguridad, me dirigí hacia la ventana panorámica y observé la ciudad que se extendía bajo mis pies. Cada edificio, cada calle, cada parque tenía una historia conectada con mi trabajo, con mi visión, con mi legado. Pero ahora todo eso tenía un sabor amargo de traición familiar. Don Raúl, dijo Aurelio acercándose con reverencia. ¿Qué va a pasar con la empresa ahora? ¿Va a retomar el control operativo? Su pregunta era natural, pero yo ya había tomado esa decisión durante las largas noches de insomnio de las últimas semanas. Voy a quedarme el tiempo necesario para estabilizar la situación financiera, expliqué volteándome hacia el grupo de ejecutivos que me observaba con expectación. Implementaremos las estrategias que funcionaron en el pasado, cerraremos las filtraciones económicas, y recuperaremos la confianza de nuestros clientes. Pero mi regreso es temporal. Una vez que la empresa esté funcionando correctamente otra vez, continué con voz firme, voy a transferir la mayoría de mis acciones a un fideicomiso dirigido por ustedes. Ya cumplí mi ciclo como empresario activo. Ahora solo quiero asegurarme de que mi legado sobreviva y continúe creando empleos y progreso. Los siguientes meses fueron intensos pero gratificantes. Trabajé 18 horas diarias implementando las reformas necesarias para rescatar la empresa del borde de la quiebra. Renegocié contratos, recuperé clientes perdidos, optimicé procesos operativos y restauré la cultura corporativa que había sido erosionada por años de mala administración. Luciano cumplió religiosamente con sus pagos mensuales. Cada primer viernes del mes llegaba a las oficinas corporativas con un cheque y una expresión de humildad que jamás había mostrado durante su juventud. Nunca intentó hablarme directamente, simplemente entregaba su pago al departamento legal y se retiraba en silencio.
Supe por Rosario que había conseguido trabajo como vendedor de seguros, un empleo modesto pero honesto que apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos y las cuotas de restitución. Dulce lo había abandonado llevándose a los niños, incapaz de aceptar la reducción drástica en su estilo de vida. Ahora vivía solo en un departamento pequeño, pagando las consecuencias de sus decisiones. ¿No extrañas a Luciano?, me preguntó Rosario una noche mientras cenábamos en silencio. Sus ojos reflejaban la tristeza de una madre que había perdido contacto con su hijo, pero también la comprensión de que algunas traiciones son imperdonables. Extraño al hijo que creía haber criado, respondí con honestidad dolorosa. Pero ese joven nunca existió realmente. Era solo una ilusión que me había creado como padre ciego ante las fallas de carácter de mi propio hijo. Las palabras salieron cargadas de melancolía, pero también de aceptación. Un año después, durante la junta anual de accionistas, anuncié oficialmente mi retiro definitivo del mundo empresarial. La empresa estaba completamente saneada, con ganancias récord y un futuro prometedor bajo el liderazgo renovado de Aurelio y Fátima. Mi trabajo había terminado. Hoy, finalmente, me jubilo de verdad, dije desde el podio ante una audiencia de inversionistas, empleados y medios de comunicación. No de un trabajo, sino de una vida dedicada a construir. Dejo esta empresa en manos capaces, sabiendo que mi legado continuará creando progreso y oportunidades para las futuras generaciones. Mientras salía del edificio por última vez, cargando una pequeña caja con mis pertenencias personales, sentí una paz que no había experimentado en décadas. La venganza había sido completa, la justicia había sido servida, y la empresa estaba asegurada. Pero más importante que todo eso, había aprendido la lección más dolorosa de mi vida sobre el precio de confiar ciegamente en la sangre. El taxi me llevó de regreso a casa, donde Rosario me esperaba con una sonrisa que valía más que todos los imperios empresariales del mundo. Había perdido un hijo, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que algunas batallas, aunque dolorosas, deben ser peleadas hasta el final. La vida me había enseñado que no todas las traiciones vienen de extraños. A veces, las heridas más profundas son infligidas por aquellos que más amamos. Pero también me había demostrado que la dignidad personal vale más que cualquier relación familiar cuando esa relación está construida sobre bases de mentira, abuso y falta de respeto. Esa noche, mientras Rosario dormía tranquila a mi lado, me quedé despierto mirando las estrellas a través de la ventana de nuestra habitación. Por primera vez en meses, mi corazón estaba en paz. La justicia había triunfado, y yo podía descansar sabiendo que había defendido mi honor hasta el final.